Y ahora vamos a hablar sobre el río Jordán, hacia donde nos dirigiremos en unos minutos. El río Jordán es el río más grande e importante de todo el país. Tiene una extensión de 251 kilómetros. Solo en comparación, el Estado moderno de Israel tiene 470 kilómetros de extremo a extremo. Entonces, realmente el río Jordán es gigantesco y no solo eso, gran parte de él corre aquí en medio del desierto. El río comienza en el punto más alto de todo el país, en el Monte Hermón, con más de 2000 metros de altitud, y va descendiendo hasta llegar al punto más bajo de todo el planeta, que es el Mar Muerto, a 430 metros bajo el nivel del mar. Muchas personas se sorprenden cuando ven el río Jordán por primera vez y mírenlo aquí. La mayor sorpresa siempre es de personas que vienen de países con abundancia de agua, como por ejemplo Brasil. A veces imaginamos que el río Jordán sea un río gigantesco como el río Amazonas, pero no lo es. Y esta reacción de las personas me recuerda precisamente uno de los pasajes bíblicos que ocurrieron aquí, el pasaje de Eliseo con Naamán. Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, era un hombre importante ante su señor y de mucho prestigio, porque a través de él el Señor había dado la victoria a Siria. Era un héroe de guerra, pero sufría de lepra. Entonces Naamán fue con sus caballos, sus carros, y se detuvo en la puerta de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Pero Naamán se indignó y se fue diciendo: yo pensaba que él ciertamente saldría a hablar conmigo, se pondría de pie, invocaría el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre el lugar de la lepra y restauraría al leproso. ¿Acaso no son Abana y Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y quedar limpio? Se dio media vuelta y se fue, muy irritado. Entonces sus oficiales se acercaron y le dijeron: mi padre, si el profeta te hubiera dicho algo difícil, ¿acaso no lo habrías hecho? Mucho más ahora que él solo dijo: lávate y quedarás limpio. Entonces Naamán bajó y se sumergió en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su piel se volvió como la piel de un niño y quedó limpio. Cuando Naamán llega aquí, ve el río y compara este río con los grandes ríos de Damasco. Y es cierto, los ríos de Damasco podrían haber sido en aquel tiempo más grandes y más hermosos. También podemos comparar con grandes ríos en Brasil o en Europa. Pero lo que Eliseo sabía que Naamán hasta ese momento no sabía es que la importancia no venía de las aguas en sí. Lo que importa no es el río, sino que el milagro era hecho solo por el Dios de Israel. Y Dios elige esta tierra como su tierra prometida. Entonces, a pesar de que no es la más grande físicamente, el río más grande, la importancia está aquí en la elección de Dios. También el nivel del agua de esa época es diferente al de hoy. En esa época había más agua porque hoy en día parte del agua que debería llegar hasta aquí es desviada por Siria, parte por Jordania y parte también por el propio Estado de Israel. Y también porque las aguas varían, el nivel sube y baja todos los años con la temporada de lluvias. Y vean aquí incluso esta marca de madera en la pared del 13 de enero 2013, ese fue el nivel que las aguas subieron. Entonces, cuando hay muchas lluvias en la región de Galilea, también las aguas aquí suben de nivel.
entonces piensen que el nivel como está aquí no es exactamente como estaba en la época de las 12 tribus de Israel, en la época de Abraham y de Eliseo, y vamos a hablar de todo eso. Vean una vez más, vean esta señalización, es más del doble de mi altura y el río Jordán todavía está un poco más bajo que este nivel por el que estamos caminando. El río Jordán está vinculado a la historia bíblica desde su inicio. Abraham, Isaac y Jacob pasan por el río Jordán en diferentes puntos. Incluso probablemente de ahí viene el nombre hebreo, Abraham el hebreo, o en hebreo Abraham Aibri. Pero esta palabra hebrea, Ibri, ¿qué significa? Hay muchas teorías. La teoría más aceptada es que Ibri proviene de Eber, que significa cruzar, principalmente cruzar aguas, porque la propia Biblia nos dice que Abraham cruza de la región del río Éufrates y viene a la región del río Jordán. Otra teoría es que la palabra Ibri proviene de Eber, uno de los antepasados de Abraham, como podemos ver en el árbol genealógico aquí en la pantalla. Y hay otra teoría que dice que la palabra hebreo proviene de Hebrón, ya que Abraham vivió allí y fue enterrado allí, pero la verdad es que esta teoría está completamente equivocada, a pesar de que las palabras en portugués e inglés son similares. En hebreo son dos raíces completamente diferentes, así que sabemos que hebreo no proviene de Hebrón. Entonces el pueblo hebreo es el pueblo descendiente de Abraham, aquel que cruza las aguas, que cruza territorios gigantescos. Y vemos esta asociación de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo hebreo con cruzar las aguas, ya que el pueblo de Israel va a cruzar las aguas del Mar Rojo, va a cruzar las aguas del río Jordán, y vemos esto también explícitamente escrito en el libro de Josué. Yo, sin embargo, traje a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río y lo hice recorrer toda la tierra de Canaán. También multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú, pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con lo que hice allí y luego los saqué de allí. Cuando saqué a tus padres de Egipto llegaste hasta el mar. Los egipcios persiguieron a tus padres con carros de guerra y caballeros hasta el Mar Rojo. Tus padres clamaron y el Señor puso oscuridad entre ustedes y los egipcios y trajo el mar sobre ellos y el mar los cubrió. ¿Vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto? Luego vivieron en el desierto durante mucho tiempo. Cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. Ahora, por lo tanto, teman al Señor con integridad y fidelidad. Desháganse de los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si los dioses a quienes sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates o los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora viven, yo y mi casa serviremos al Señor. Habla más que simplemente cruzar las aguas, dice, deja a los dioses extraños al otro lado del río Éufrates, al otro lado del Mar Rojo, y esa es precisamente la travesía de Abraham. El viaje de Abraham comienza en una ciudad pagana, en una región donde se creía en muchos dioses extraños, y él abandona no solo su tierra física, abandona todo el paganismo de esa región y viene aquí a instituir el monoteísmo en la tierra prometida, después de cruzar las aguas. Entonces, cruzar las aguas tiene un significado físico que vamos a ver, pero también un significado espiritual. Y no somos los únicos que vamos a entrar aquí en las aguas hoy.
Acaba de llegar aquí un grupo de personas, también peregrinos, están entrando aquí para bautizarse en estas aguas. Voy a hablar todo sobre el bautismo de Jesús en un rato, pero antes todavía tenemos que hablar de nuestros patriarcas y de las 12 tribus de Israel. Abraham, Isaac y Jacob vivieron aquí en la tierra de Canaán, pero en los tiempos de Jacob, cuyo otro nombre es Israel, hubo una gran sequía aquí en la región y por eso él y sus 12 hijos bajaron a Egipto. Y en Egipto al principio son muy bien recibidos, pero después son esclavizados. Hasta que Dios saca al pueblo con mano fuerte de las garras de los egipcios y los lleva a la libertad. El pueblo sale de la tierra de Egipto con un gran milagro. El mar Rojo se abre y el pueblo cruza en tierra seca. Las 12 tribus van a desobedecer a Dios y por eso no podrán entrar directamente a la tierra prometida. Van a pasar 40 años vagando en el desierto. ¿Qué desierto? El desierto que hoy en día es Jordania. Pueden ver que estamos en una frontera, al otro lado vemos a Jordania y las banderas jordanas. De este lado es Israel y también a pocos kilómetros de aquí ya se encuentra la Autoridad Palestina. Estamos prácticamente en una triple frontera aquí, pero como pueden ver aquí la frontera es muy tranquila, ya que desde los años 90 Israel y Jordania tienen acuerdos de paz. Y el pueblo, después de vagar 40 años en el desierto, se acampa en Sittim, que está del lado jordano, a pocos kilómetros de aquí. Y entonces el pueblo llega aquí hasta la orilla del río Jordán, y entonces desde aquel lado se acercan los sacerdotes cargando el arca de la alianza. Y ellos van a poner sus pies dentro de las aguas del río Jordán. Y el río Jordán entonces se abrirá, se secará para que el pueblo pase. Comparado con el milagro de la apertura del Mar Rojo, a veces podemos pensar que esta apertura es algo menor, pero no lo es. ¿Recuerdan la diferencia de altura de 2,5 kilómetros desde el inicio hasta el final del río Jordán? Eso significa que constantemente hay agua fluyendo hacia este lado. Lo que Dios hace, Él crea una especie de presa en este lugar. Entonces, cada minuto que pasa, más agua viene llegando y el agua va subiendo de altura. Imaginen una pared gigantesca de agua en este lugar. Hay personas que calculan que la altura de esta pared de agua era de 40 metros. Entonces no es un milagro menor, es algo gigantesco para que todo el pueblo pueda pasar en seco. Y también tenemos que recordar quién es este pueblo. Este es el pueblo que pasó 40 años en el desierto y el objetivo de pasar 40 años en el desierto es precisamente para que pueda surgir una nueva generación. Y por eso la generación que está viendo este milagro no vio el milagro de la apertura del Mar Rojo. Entonces Dios aquí está repitiendo el milagro que había hecho a sus padres. También vean aquí la fe de esos sacerdotes. Ellos entran con el arca de la alianza que era extremadamente pesada. Piensen que era de madera de acacia cubierta de oro, con las tablas, con el bastón de Aarón, con maná dentro. Es decir, es extremadamente pesada y ellos entran aquí. Y si las aguas realmente no se detuvieran, podrían ser arrastrados desde aquí hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto aquí está a unos 8 kilómetros en línea recta, con el zigzag del río a unos 13 kilómetros. Y ahora también voy a meter mis pies en el agua, vamos allá. Es impresionante que el agua aquí está helada a pesar de que estamos en medio del desierto. En un día súper caliente, el agua sigue estando muy fría. También hay que recordar que está corriendo kilómetros y kilómetros desde Galilea. Y el color del agua se debe a que está viajando muchos kilómetros por el desierto y va recogiendo arena y tierra a lo largo del camino. Y por eso sí, vamos al inicio del río Jordán, en la zona anterior o justo después del mar de Galilea, las aguas son transparentes y cristalinas.
Y a lo largo del viaje por el desierto de Samaria y Judea va recogiendo esa arena, pero estas aguas aquí son limpias. Pero ¿cómo sabemos que realmente en este tramo del río Jordán fue donde cruzaron las 12 tribus de Israel? Como mencionamos, el río tiene más de 250 kilómetros. ¿Cómo sabemos que fue este tramo? La propia Biblia nos explica esto. La Biblia habla exactamente del camino que trazaron, que vienen de Sittim, llegan al borde del río Jordán, cruzan el río Jordán frente a la ciudad de Jericó. Y por eso estamos aquí en este punto y sabemos que precisamente este es este paso geográfico. Obviamente puede ser algunos metros hacia arriba o algunos metros hacia abajo, pero realmente es este tramo. Y entonces tribu por tribu va cruzando el río Jordán. Pero Dios quería que este momento fuera recordado para toda la eternidad. Entonces son llamados 12 representantes, un representante de cada tribu de Israel. Y ellos sacan 12 piedras del río y las llevan al lugar seco, a Gilgal, donde van a apilar y construir un altar. Y la Biblia nos cuenta que este altar se utilizará para enseñar a las futuras generaciones de Israel. Miren cómo Dios instruye al pueblo a pasar este mensaje de generación a generación. Y realmente después de más de 3000 años seguimos contando esta historia todos los años. Incluso hay un feriado en Israel llamado Yom HaAliyah, que significa el día de la ascensión a la tierra prometida, que es el día 10 del mes de Nisan, que este año cae el 18 de abril 2024, y hacen un segundo altar donde dentro del propio río, y esto es muy interesante, el río está seco, van y colocan las 12 piedras dentro del río, y en el momento que el río vuelve a correr, este altar será enterrado. Pero la Biblia nos dice que existe hasta el día de hoy, solo que no sabemos exactamente dónde, pero probablemente en algún punto por aquí, en el fondo está este altar. Y este gran momento histórico, cuando el pueblo cruza el río Jordán, es el cumplimiento de una profecía bíblica. ¿Qué profecía? Dios promete a Abraham y a su descendencia que tendrán una gran nación y también que tendrán la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y para quienes siguen la historia bíblica, durante mucho tiempo esta promesa parecía imposible. Abraham llega a su vejez sin tener hijos aún. ¿Y cómo entonces va a ser el padre de una gran nación si no tiene hijos? Pero en su ya avanzada edad sí tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y luego con Jacob, teniendo 12 hijos, estos 12 hijos, los 400 años en la esclavitud de Egipto, es realmente cuando el pueblo se multiplica y se transforma en una multitud grande, como la arena de la playa, como las estrellas del cielo. Pero durante 400 años fueron esclavos en Egipto, y quizás para aquellas generaciones que vivían en la esclavitud de Egipto, tal vez la promesa divina parecía realmente imposible. ¿Cómo ellos, esclavos en Egipto, serían un pueblo libre en su propia tierra? Pero a pesar de haber tardado más de 500 años, el pueblo cruza el río Jordán y en el momento que entra en la tierra prometida, la promesa hecha por Dios a Abraham se cumple en este lugar. Y estas mismas aguas vieron entonces tantos milagros y acontecimientos importantes. Elías pasó por aquí, Eliseo curó a Naamán, las 12 tribus de Israel pasan aquí junto con el Arca de la Alianza. Pero también hay un pasaje importantísimo que ocurre aquí en el Nuevo Testamento. Juan Bautista venía a este lugar para bautizar a las personas, como la propia Biblia nos dice. Y en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia adyacente al Jordán. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Entonces vino Jesús de Galilea a encontrarse con Juan junto al Jordán para ser bautizado por él. Cuando llegamos a este lugar, Cazar el Yehud, una de las primeras cosas que vemos es el versículo de Marcos capítulo 1, escrito en diferentes idiomas, entre ellos en portugués. Este es el verdadero lugar del bautismo de Jesús. Hay un lugar más al norte, en Galilea, que se llama Yardenit, y realmente está en el río Jordán, y allí es donde la mayoría de los peregrinos renuevan sus votos bautismales. Pero cuando hablamos de dónde realmente ocurrió el bautismo de Jesús, es aquí. Lo sabemos porque aquí es donde Juan el Bautista bautizaba a todos. También la Biblia nos dice que el bautismo ocurrió en el desierto, y podemos ver que realmente estamos en medio del desierto. Entonces, a pesar de ser un río tan pequeño que ni siquiera llamó la atención de Naamán en los tiempos antiguos, este aquí es el verdadero lugar y ahora vamos a entrar juntos en las aguas. Adiós, adiós.